Chananan, chananan. Is SportsCenter. Hola gente, ¿cómo andan? Un saludo grande para todos, yo soy Sanio y les traigo un nuevo video al canal. En el día de hoy vamos a estar hablando acerca del gran proyecto que tiene la selección de Japón para ser campeona del mundo antes del año 2092. Un proyecto que puede sonar ambicioso, que puede sonar raro, la fecha sobre todo, tiene todo un porqué. Ahora vamos a explicar cuándo inició, cuáles son las bases de ese proyecto y cómo se ha ido avanzando en los últimos años y sobre todo es un tema que me parece interesante, teniendo en cuenta la actuación destacada que está teniendo por ahora Japón en Qatar 2022. Así que espero que les guste mucho la idea del video, que dejen su opinión y su me gusta respecto a esta idea, si creen que Japón va a poder lograrlo antes de ese año que tiene como meta, que me sigan en las redes sociales y se suscriban al canal activando la campanita, y que ahora sí, arrancamos con el video. Antes de arrancar con el video les vengo a recomendar OneFootball. Como saben es sponsor oficial del canal y una de las mejores aplicaciones del mercado. Si querés tener toda la información al alcance de tu mano del mundial, ya sea de tu selección o de cualquiera de ellas, estadísticas, partidos, goles, información al instante, lo único que tenés que hacer es clic en el link que vas a encontrar acá abajo en la descripción o utilizar el código QR que va a estar apareciendo en pantalla y ya la vas a poder estar descargando de forma completamente gratuita, tanto para iOS como también para Android. Como comentaba al principio, la verdad que Japón es una de las grandes promesas de esta Copa del Mundo. Una selección que no voy a decir que llegaba siendo una de las más débiles del Mundial, porque no lo era, pero sí una selección que le había tocado un grupo muy complicado. Compartir con España y con Alemania realmente hace que automáticamente cualquier otra selección que esté en ese grupo tenga muchas posibilidades de quedar afuera y que no sea candidata a pasar, y Japón no solamente logró avanzar a los octavos de final, sino que logró quedar primera en el grupo, dejar afuera a Alemania y además darse el gusto de ganarle los dos partidos, tanto a Alemania por 2-1 como también a España por el mismo resultado. A partir de esto Japón sigue en competencia, ahora va a tener que jugar con Croacia, no sé cuándo exactamente voy a estar subiendo el video, quizás ya se jugó y ahí Japón ya está eliminada o Japón está en los cuartos de final, pero eso no quita la idea de la cual quiero hablar hoy, que es el gran proyecto que hay detrás de Japón, más allá de este mundial puntualmente, que es el de ser campeón del mundo antes del año 2092. Si bien sorprende quizás la actuación de Japón debido al, como les comentaba, la dificultad del grupo en el cual le tocaba afrontar en Qatar, no sorprende quizás desde el rendimiento. Tengamos en cuenta que Japón venía en el último mundial de Rusia 2018 de alcanzar también los octavos de final, después de en un grupo muy complicado lograr dejar afuera a Senegal y a Polonia, nada más y nada menos, y lamentablemente en los octavos se tuvo que cruzar con Bélgica, posiblemente una de las mejores Bélgica de la historia, y terminó perdiendo pero por muy poco, 3-2 en el tiempo suplementario, un partido también que fue muy de ida y vuelta, con una de las mejores selecciones a Copa del Mundo, que finalmente llegaría hasta las semifinales y se quedaría con el tercer puesto, por lo cual el balance para los japoneses había sido más que positivo. Pero obviamente ellos no se vuelven locos, no son tan exitistas como quizás las grandes potencias, Brasil, Argentina, Inglaterra, Francia, que van directamente buscando el título y si no sale es un fracaso, sino que tienen un proyecto que respetar mucho más importante, y ese proyecto tiene como fecha el año 2092. Todo este proyecto, que hablo tanto del 2092, comienza 100 años antes, en el año 1992. Y el objetivo puntual que tenían cuando se plantean en el año 1992 este proyecto es, de acá a 100 años, obviamente 2092 sería esa fecha, lograr tener una Copa del Mundo. ¿Cuál es la historia detrás de este proyecto y cómo se formula? Bueno, hacia finales de la década del 80, Japón había tocado fondo en el fútbol. Su liga estaba en declive y la selección nunca había logrado hasta ese momento clasificar a una Copa del Mundo. Hacia finales del siglo XX, la Federación Japonesa empezó a apostar por llevar a estrellas del fútbol a que se retirasen en la liga de su país. Algo muy habitual que hemos visto en los últimos años, por ejemplo, en China, en India, quizás hoy en día también lo vemos en la MLS o en algunas ligas árabes, y Japón en ese momento lo empezó a implementar. Fue así como, por ejemplo, el inglés Gary Lineker o el brasileño Zico, el danés Michael Laudrup o el argentino Ramón Díaz fueron a pasar los últimos años de su carrera a jugar a Japón, obviamente a cambio de dinero, pero lo cual le daba muchísimo rédito desde lo publicitario y lo deportivo a esa liga japonesa que era prácticamente desconocida.
No obstante, la federación entendía que debían llevar a cabo también otras reformas en el ámbito del fútbol. Por un lado, uno de los pasos más fundamentales que entendían que iban a tener que llevar era la de tener una liga sostenible y exitosa. Y por otro lado, el principal, era intentar ganar una Copa del Mundo de acá al año 2092. Entonces, ¿qué es lo que comenzaron a hacer en ese momento? ¿Qué es lo que empieza a cambiar el rumbo de no solamente la Liga de Japón, sino también la selección japonesa? El principal punto, y creo que el que todos los países que comienzan a desarrollarse en el fútbol han hecho, es trabajar en profesionalizar la liga, que anteriormente se enmarcaba en 12 grandes empresas de Japón que competían entre sí con jugadores que tenían el deporte más como la afición. Realmente hasta ese momento, a pesar de por ejemplo haber obtenido el bronce en los Juegos Olímpicos del año 1968, el interés de Japón no estaba puesto en el fútbol. Hay muchísimas otras disciplinas, muchísimos otros deportes que eran mucho más populares que el fútbol, al menos hasta el año 1992, que es cuando se empieza a cambiar y se plantea toda esta idea de empezar a profesionalizar mucho más el fútbol. Pero todo cambió en Japón, y creo que este fue el punto de inflexión, más allá del inicio del plan en el 92, con lo que fue la clasificación a Francia 1998. Hasta ese momento, su primer asistencia a una Copa del Mundo. Y todavía, aún más, terminó de cambiar. Creo que esto ya fue consecuencia de esa clasificación al 98 y ver que era posible empezar a competir en los grandes torneos de fútbol, cuando en el año 2002 junto con Corea del Sur, organizan la primera Copa del Mundo en Asia. Eso fue un boom en el mundo del fútbol asiático, que quizás países como Corea, países como China, que juega esa Copa del Mundo, por ejemplo, países como Japón, no tenían el fútbol como prioridad y a partir de ese gran evento empezaron a darle muchísima más importancia a este deporte. Desde el año 1998 hasta la actualidad, que fue su primera clasificatoria mundialista, Japón nunca ha faltado a un mundial. Y además ha logrado en 4 ocasiones, contando este mundial del 2022, llegar a los octavos de final, en el 2002, 2010, 2018 y 2022. Obviamente, en este mundial, sobre todo viendo cómo han clasificado, tienen la meta de por fin romper ese maleficio, entre comillas, de quedarse siempre en los octavos e intentar, frente a Croacia, avanzar a los cuartos de final. Pero más allá de lo que pueda llegar a ocurrir en este mundial, que pensar que Japón pueda ganar esta Copa del Mundo parece completamente una utopía, la verdad es que el futuro es más que prometedor. La selección de Japón en los últimos años se ha empezado a formar mucho más en el viejo continente, algo que si lo veíamos hace 20 o 30 años era prácticamente imposible ver a un futbolista japonés jugando en algún club importante de Europa. Sin embargo, como les digo, muchos jugadores sub-17, sub-18 están hoy en día en la cantera de equipos importantes europeos y después los terminan promoviendo, y también ha tenido un legado de futbolistas importantes de los últimos 5 o 10 años, como Honda, como Kagawa, como Nakamura, como Kazaki, que han sido importantes en equipos europeos, Borussia Dortmund, Leicester, por ejemplo, siendo campeón, también en equipos como el Milan, y que han dejado su huella y han sido importantes para ser referentes de muchos de los futbolistas que hoy en día podemos observar en Japón. Hay jugadores que juegan en las ligas europeas, como Kubo, como Tomiyasu, pero que quizás no tienen ese papel tan preponderante en la selección. Hoy en día, si analizamos el 11 que juega en Japón, muchos de ellos siguen jugando en la liga japonesa y a pesar de eso son titulares y tienen muy buenos rendimientos y han sido justamente pilares claves en las victorias frente a España y Alemania. Esto tiene que ver, y mucho, con este plan justamente que tiene, en el cual se favorece mucho lo que es las academias base de Japón y la formación de los futbolistas en el medio japonés y que luego son fogueados en su propia liga. Ya no tienen la necesidad de irse sí o sí para poder tener participación internacional. La cultura del anime está muy presente en Japón y justamente el fútbol, debido a este boom, ha tenido también una explosión muy importante. Ya hemos repasado en el canal la importancia que ha tenido en su momento la serie Supercampeones, un anime que está basado en un equipo de fútbol y que tiene que ver con la selección japonesa, cómo ha dado muchísima relevancia al deporte en ese país y ha hecho que muchos chicos fanáticos de la serie también terminen jugando. Y en los últimos días, semanas, también se ha hablado mucho acerca de otro anime llamado el Proyecto Blue Lock, que habla algo similar acerca de una federación japonesa, que obviamente hace referencia a la verdadera, en la cual está buscando formar el delantero perfecto para que sea parte de la selección japonesa y justamente logren ese objetivo, ser campeones del mundo. Es algo que quizás es un dato de color, que no sé si a todo el mundo le interesa, pero me parecía también importante aportarlo porque, como les digo, el anime es parte de la cultura japonesa y se ha mezclado también con el fútbol. Veremos hasta dónde termina llegando Japón. Como les digo, no sé exactamente cuándo voy a subir este video, no sé si cuando lo suba Japón
ya va a estar eliminado después de lo que fue el partido contra Croacia, ya va a estar en los cuartos de final, lo cual sería una grata sorpresa nuevamente, o si todavía cuando lo subo el partido no se jugó. Realmente no lo sé, porque con todo esto del Mundial realmente el calendario de videos es completamente aleatorio todo el tiempo. No mucho más para decir, espero que dejen su me gusta y opinen acerca de este proyecto de Japón, si creen y ven viable que de acá a 70 años, que sería de 2022 al 2092, Japón pueda quedarse con una Copa del Mundo, que dejen su me gusta y se suscriban al canal activando la campanita, y que yo por hoy los dejo y nos vemos mañana en otro video.